pediremos a nuestros presentadores que den las respuestas a las preguntas. Cada presentación va a tener una duración aproximada de 20 minutos y al final también de la sesión de preguntas y respuestas normalmente mandamos una pequeña encuesta para que ustedes nos digan qué les pareció el webinar y nos den también pistas sobre qué posibles temas podríamos estar tratando en nuestro ciclo de webinar. Antes de pasarle el micrófono a Silvia, quiero realmente darle las gracias tanto a Silvia y a Julián por hacer el tiempo para estar aquí con nosotros hoy. Son colaboradores del portafolio de Gluster desde hace mucho tiempo. Y bueno, le paso el micrófono a Silvia para que inicie su presentación. Muchas gracias, Aminta, y bienvenidos a todos. Es mi primera experiencia en un webinar de pymes prácticas, así que realmente espero disfrutarlo también con ustedes. Y al igual que ustedes, yo también comencé hace algunos años tratando de entender qué es esto, que hablamos que es séptimo programa marco, y es algo bastante complejo, así que no duden en hacer todas las preguntas por más simples que parezcan. Los temas que voy a abordar, estoy pasando a la segunda slide, es de qué se trata el séptimo programa marco. Cómo participar someramente, ya que Julián también va a explayarse en este tema, cómo identificar un llamado, ¿sí? Cómo se relaciona esto con las plataformas tecnológicas de I+D+I. Cuando hablamos de la I chiquitita, hablamos de innovación, algo que es clave para nuestra región latinoamericana y el Caribe. ¿Cuáles son los desafíos regionales comunes que hemos detectado entre varios stakeholders de la región? Y cómo pasar de una idea a una propuesta. Estas son las temáticas que pretendo abordar. Es muy extenso el tema, así que más que nada va a ser un pantallazo, porque realmente es mucho la oferta de propuestas que tiene este programa. Someramente, para los que no conocen a Leti, imagino que hay alguien de Leti también conectado, pero para aquellos que no lo conocen, es la única federación que nuclea a las cámaras nacionales de tecnología de la información y comunicaciones de América Latina y Centroamérica, fundamentalmente donde hay cámaras legalmente inscritas y que representan la voz nacional. Son muchos los temas que abordamos, que no los voy a tratar acá, pero simplemente entre ellos hay encuentros de negocios, debates, políticas públicas, grupos de trabajo. Nos reunimos 2 veces al año con el mayor ámbito de apoyo nacional, ya sea por parte del sector privado, por parte del sector público. Acá ven en la slide al vicepresidente de Uruguay, también ha participado el presidente actual de Paraguay recientemente, y así sucesivamente en cada país, donde, por ejemplo, ven una slide en donde hay 4 ministros en la apertura en un evento que hicimos en Cancillería de la República Argentina. También disponemos de una Project Management Office, que es parte de esta presentación en base a esa Project Management. El próximo encuentro va a ser en Lima, en noviembre. Entonces vamos a pasar a lo que es el séptimo programa marco. La Unión Europea viene trabajando hace bastante en todos estos temas de I+D en principio, y ahora lo está uniendo con la innovación, en donde han generado diferentes programas marcos, y el que está actualmente en funcionamiento es el séptimo. Ha ido creciendo y evolucionando, aprendiendo de los errores. También tienen las mismas problemáticas que hay en otras partes del mundo: participación de pymes, cómo solucionar las brechas entre el sector privado y la academia, etcétera. Tienen nuestras mismas barreras, lo que pasa es que trabajan de una manera unida y esquematizada. Y este programa marco tiene presupuesto para los años 2007 a 2013 de más de 50.000 millones de euros. Fundamentalmente es para la Unión Europea, pero también hay áreas dentro del séptimo programa marco, que es la cooperación internacional, donde también otras regiones pueden participar. El principal objetivo que ha generado la Unión Europea con este programa es desarrollar en forma sostenible
un programa para estimular la cooperación entre la industria, la universidad, los centros de investigación y también los gobiernos. Y tienen, a su vez, objetivos a través de una investigación colaborativa, de iniciativas tecnológicas conjuntas, de coordinación de programas de investigación y, como veremos ahora, la cooperación internacional. En todos los fondos, como ven en esta slide, si es que están pudiendo ver, hay gran cantidad de fondos que se destinan a lo que es cooperación internacional. También a lo que es ideas, a lo que es personas, traslado de personas, viajes, etcétera, y a generar capacidades, o capabilities como lo llaman. Nos vamos a concentrar en la parte que la mayoría puede participar, si bien también en ideas y personas y capacidades también hay fondos para entidades. Cuando hablo de entidades hablo del sector de investigación, de ONGs, de empresas, de gobiernos, ¿no?, que también pueden participar participando de estos fondos. Y fundamentalmente, ¿quiénes pueden participar en este programa de cooperación? Como dije, todos. En general, todos aquellos que están legalmente inscritos, esto es condición sine qua non, tienen que tener un estatuto. Si es una support action o una acción de soporte, no hay grandes pedidos previos de balances, etcétera, pero sí tienen que tener un señorío que demuestre su aporte al proyecto. Entonces tenemos universidades, centros de investigación, organismos de gobierno, ya sean organismos públicos a nivel de ministerios, de gobernaciones, de intendencias, etcétera. O sea, es muy rico cuando se trabaja en equipo. La industria per se, las pymes, ¿sí?, las grandes empresas, los vendors, todos pueden participar en igualdad de condiciones. A ver, esta la voy a dar vuelta. Y ahora creo que estoy viendo. Y después, este programa está dividido en diferentes temáticas. ¿Por qué? Porque han descubierto cuáles son los temas que les interesa en esta etapa financiar. Y vemos que hay temas como salud, alimentación, agricultura, biotecnología, medio ambiente, la nanoproducción, la energía, el transporte, incluyendo la aeronáutica. Todo el tema de transporte inteligente es algo que hemos tomado mucho en la región, ya que la región consta, además tiene varias megaciudades donde el transporte es complejo, y además tenemos diferentes corredores, y realmente cuando uno se mete en el espacio de lo que es transporte inteligente es muy rico para entenderlo. Todo el tema de espacio, seguridad, también la parte socioeconómica y humanidades, y el tema de TIC, que si se fijan en los valores, TIC cuenta con 9.000 millones de euros dentro de este programa, que es el componente mayor para financiar. Eso no quita que cuando hablamos de proyectos TIC no podamos participar a través de las otras áreas, porque como sabemos las tecnologías están desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Entonces podemos trabajar en cualquiera de las otras áreas. ¿Cómo se identifica un llamado? Bueno, tenemos que entender que la Comisión Europea a través de este programa no es lo que llamamos por demanda, como en otras áreas del mundo donde uno presenta proyectos por demanda. Acá está todo estipulado a través de convocatorias específicas con reglas transparentes para que todos las conozcan con anticipación. A veces es complejo entenderlo, más que a veces, normalmente es complejo entenderlo, y por eso hemos generado algunas acciones como para que se hagan algunos shortcuts o atajos para esta complejidad. En los programas de trabajo también están descritas las líneas y los presupuestos que se tiene para cada llamado, así uno puede elegir realmente dónde inscribirse. Veamos ahora la cantidad de calls que hay actualmente. No me voy a referir a los anteriores, sino a los actuales, los que ya están abiertos. Y acá pueden ver que hay 2 abiertos en salud, hay 3 en todo lo que es agricultura y digamos, la parte alimentaria y biotecnología, hay 8 en TIC, hay 11 en lo que es nanociencias, nanotecnologías, materiales, etcétera,
En energía hay 6 calls abiertos. En todo lo que es environment, medio ambiente, hay 6 también. Transporte 8, en la parte de socioeconómica y humanidades 3, espacio y seguridad 1, y todo lo que son acciones e iniciativas conjuntas hay 3 calls abiertos también. Hay un tema importante, antes de pasar a la próxima slide, y es el hecho de que, como el programa es tan rico en su metodología, se han generado también a nivel país plataformas conjuntas, o mejor dicho, llamados conjuntos, como es el caso de la Unión Europea, no como país sino como región, con Brasil, la Unión Europea con México, donde ya hay un espacio de dinero, ¿sí? Espacio de temáticas agendadas, acordadas, y de fondos para que no vayan al pozo general y sea más acotado y con mayor probabilidad de poder ganar estas posibilidades, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, algunas de las TICs, no se las traje todas porque realmente es bastante amplio, pero fíjense que también tratan los temas de transporte de Smart Cities, que es un tema que realmente es muy rico para la región también, y acá lo podemos ver, cuando ustedes busquen en esa web para guiarlos, uno hace clic en cada una de ellas y puede entender más de qué se trata. Entonces se ve cuándo se abrió el call y cuándo es la fecha digamos, de culminación para presentar las propuestas. Voy a pasar a la siguiente. Y otro de los temas importantes es el call 10, ¿sí? Que ya abrió el 10 de julio, por eso es muy oportuno este pedido de primeras prácticas para que ustedes se enteren. Hay fondos por 705 millones de euros para las diferentes temáticas, y la fecha de presentación final es el 15 de enero. Parece lejos, pero realmente vamos a ver después en el cómo. Es importante ya empezar a trabajar en la conformación de la propuesta y con lo que se va a explicar después. Después hay otro tema para entender. Yo lo que estoy queriendo darles en tantos conceptos tan complejos que es el tema, es un primer pantallazo. O sea que los que no han entendido nunca este tema o nunca han sido parte de un FP7, van a ver que hay demasiados conceptos, pero me pareció importante que los tengan por escrito y después se va a ir acotando el interés, ¿no? Entonces van a ver que hay también, se ha trabajado mucho en la Unión Europea en conformar qué tipo de cosas se tiene que financiar. No es que se financia TIC y hay un universo de temáticas, sino que el universo sí está compuesto, pero está esquematizado, tiene una metodología por dónde entrar por una propuesta. Entonces van a ver que todo lo que es infraestructura ubicua, ¿no? y confiable de redes de servicios, a la derecha, a su derecha van a ver el desafío 2, que es sistemas cognitivos y robótica, y me imagino que a medida que voy hablando, cada uno va viendo, bueno, en dónde se puede insertar, ¿no? Está el Challenge 3, caminos alternativos para componentes y sistemas. El 4 es tecnologías para contenidos y lenguajes digitales, algo que la región realmente tiene mucho interés. El 5, salud, todo lo que es aging, envejecimiento con bienestar, inclusión y gobernanza, y que además hay también calls abiertos, que en alguna otra oportunidad podemos hacer específicamente sobre el tema salud, que es más que interesante también. Todo el tema en el Challenge 6 de la economía de bajo carbono, y el Challenge 7, lo que es el desarrollo empresario. En la próxima slide, que simplemente para que la tengan, es eso mismo que está traducido, pero en idioma inglés. ¿Por qué lo estoy pasando en inglés? ¿Y por qué van a ver algunas slides que son en inglés? Porque el idioma oficial para el FP7 es en inglés. Como participa todo el mundo, como participan 27 países de la Unión Europea, se ha determinado que el único idioma para presentar proposals es en inglés. Entonces, es una manera de introducirlos también en las diferentes maneras en cómo nombramos cada uno de los componentes. Entonces, ante esta complejidad, ¿qué ha buscado la región para poder aprender más rápido de la Unión Europea?
Vimos el tema de las plataformas tecnológicas y en uno de los proyectos hemos tratado de aprender y adaptarnos a esas temáticas. Y fundamentalmente, ¿qué es una plataforma tecnológica? Cuando yo escuché el término por primera vez, dije, wow, ¿qué es esto? ¿Es una plataforma? ¿Qué es algo tecnológico que me quieren vender? Es el primer pensamiento que nosotros latinoamericanos pensamos. Y en realidad, lo que los europeos llaman plataformas tecnológicas son en realidad nuestros foros de competitividad, nuestros foros de debate, nuestros foros de generar proyectos de I+D+I, en donde todos intervienen, ¿sí? Intervienen las empresas, las universidades, las asociaciones y los centros tecnológicos activamente, y también los gobiernos fundamentalmente. Ya Julián Ceseña les va a explicar más en detalle, pero es algo que realmente hemos adaptado y desde Aleti estamos trabajando también activamente varios de los países en estos temas. Hay algo que también tienen que entender de plataformas tecnológicas, y es que en la Unión Europea también han visto que se reúnen por temática, ¿sí? Hay 42, la plataforma tecnológica del agua, la del turismo, la hotelera, la de energía, etcétera. Nosotros acá lo que hemos hecho es traspasado ese conocimiento a lo que es Future Internet dentro de lo que son 7 plataformas. Que si ven ahí los triangulitos, es cómo hicimos la analogía de lo que es la Unión Europea a lo que nosotros nos servía, cómo adaptamos ese conocimiento pero a nuestras necesidades, ¿sí? En el tema de Future Internet hemos adaptado conocimientos y hemos generado redes que ya están en contacto de todo lo que es movilidad, que se llama e-mobility en la Unión Europea, satelital, todo lo que es Network Electronic Media, que también entra el tema de videojuegos, todo lo que es media, televisión digital, etcétera, todo lo que es software, después fotónica, ENIAC, que es nanoelectrónica, después están todo lo que son sistemas integrados inteligentes, y algo que realmente estamos viendo que en la región está teniendo cada vez más significatividad es el tema del software embebido, que es aquel software que encontramos dentro de algún aparato, de algún device, ya sea en términos de la industria automotriz, un Ford a veces tiene más de 100 programas de software, o dentro de un teléfono celular, o dentro de un sensor del área médica, etc. Entonces, bueno, voy a tratar de pasar esta parte porque la va a decir más bien Julián, cuáles son las fases de estas plataformas tecnológicas que hemos adoptado, ahí se ha trabajado entendiendo la temática de lo que es la Unión Europea. Acá van a ver lo que hemos hecho en lo que es una agenda estratégica, que son documentos de mucho valor, y fundamentalmente hemos empezado con 5 países, pero también hemos determinado desde Aleti la importancia de otros países que también ya están maduros como para poderse generarlas. También hemos hecho un análisis regional donde también ven que, bueno, un colega, Freddy Betancourt, que estuvo participando digamos, en todo lo que es su gran experiencia como FOMIN, junto con otras áreas regionales, organizaciones internacionales, etc. Y lo interesante de esto es hacerlo a nuestra manera, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que nos sirve de otros países o de otras regiones y cómo podemos nosotros, a través de la tecnología, solucionar nuestros problemas comunes, nuestros desafíos comunes? Y acá van a ver una lista que no es la única lista, pero son los temas más importantes, prioritarios en cuanto a energía, a salud, al tema agroalimentario, seguridad, temas demográficos, todo el tema de well-being, ¿no? Todo el tema de mejorar nuestra calidad de vida en todas sus facetas. El tema de la sustentabilidad, el tema de desastres, fíjense todos los problemas que tenemos a través de terremotos, huracanes, etcétera. Entonces hay mucha demanda de solucionar y trabajar en esto, a través de todas estas redes, una industria sustentable en cuanto a los cambios climáticos, el tema también del monitoreo de todo lo que es medio ambiente, contribuir a un mundo mucho más
verde, ¿sí? Estamos detectando que se están generando proyectos también en este ámbito. El tema de competitividad y empleo es un tema fundamental para todo el mundo, pero fundamentalmente también para Latinoamérica, y a su vez temas como la inclusión social. Esto no lo voy a nombrar, pero simplemente quería que lo tuviesen. Aquel que esté interesado en conocer más, hay, digamos, esto es un resumen de algunos de los tantos informes que hemos generado y validado, porque hay algo que realmente uno aprende a trabajar en estos centros de programa marcos, son sus sistemas de validación y la metodología para generar proyectos. Es algo, es realmente muy interesante. Como yo siempre digo, a veces es como un posgrado pago que nos hacen, ¿no? Como una maestría más que vamos sumando. Y solamente traigo a colación 2 países, podría traer más, donde cómo se ha trabajado en estas plataformas tecnológicas. Fíjense que la industria, la academia y el gobierno trabajan en forma, digamos, a ver, voy a ver si uso esta flechita, así les muestro. Acá van a ver, ¿sí? Si pueden ver cómo es la proporción de la cantidad de industria, academia y gobierno, ¿sí? Y acá están los temas, ¿sí? Que hemos trabajado con esos challenges que les hablaba, que es bastante complejo, pero realmente con leerlos o explicarlos uno va entendiendo de qué hablamos. Acá tenemos el caso de Colombia también. Colombia realmente es impresionante, nos sorprende cómo está creciendo cada vez más en capacidades, en oferta y en trabajo público-privado, ¿no? De que eso se trata también. Aquellos que tengan más interés en conocer sobre las plataformas tecnológicas, les sugiero que se contacten a través de nuestros 20 países que tenemos, no solo en la región, sino también en España y Portugal, pero en la región van a la web de Aleti, que al final está, y se contactan, ejemplo, en el caso de Colombia con FEDESOC, en el caso de Argentina con CESI, con el Centro de Brasil, etcétera, sucesivamente, y ellos nos van a saber, digamos, asesorar. Si no, se comunican con la licenciada Lourdes Clavel, de la Project Management Office de Aleti. Ahora bien, el cómo pasar de una idea a una propuesta es algo que Julián Ceseña va a nombrar. Yo acá simplemente lo estoy someramente informando. Es cómo identificar los objetivos, ¿sí? Que hay que definir las actividades, los paneles necesarios, la cuantificación de recursos, el desarrollo de una primera propuesta conceptual. Hasta acá es más o menos lo mismo cuando aplicamos un ICT for Business, o a un proyecto BID, a un fondo del World Bank, etc. En el caso del Centro de Marco, tiene también sus propias complejidades, ¿no? Entonces, acá es que incluir en la propuesta, simplemente esta es una de las partes, es la parte B. En caso de que Julián no trate este tema, si quieren después volvemos a estos conceptos, que básicamente es temas de cómo se va a generar el concepto, los objetivos, el state of the art, ¿no? La justificación, cómo lo vamos a implementar y qué impacto temas éticos vamos a ir considerando. Voy a pasar a la siguiente, ¿sí? Y acá está la web de donde registrarse, porque todo es vía electrónica. Es importante saber que para poder generar una propuesta, por ejemplo, el Call 10, que ya abrió y que termina a principios de enero, no esperar al último día, como está el hombrecito acá, que realmente es bastante complejo subir todos los datos, y tiene que uno ser muy preciso, con lo cual es preferible hacerlo al menos un día antes. Acá simplemente les estoy mostrando, para que les quede en el PowerPoint, algunos de los formularios que tenemos que incluir, planillas de costos, etcétera, que son costos elegibles, un Gantt, como todo proyecto, cómo presentar el tema del presupuesto, qué se puede incluir o no, y también me parece importante mostrarles cuánto dura este proceso, ¿no? Desde que uno, digamos, sube la propuesta a esta forma electrónica, hay, digamos, pasan 2 o 3 meses para que se vean los criterios de elegibilidad, que están correctos. Hay evaluadores externos que se contratan, ustedes también pueden inscribirse como evaluadores externos si tienen experiencia en estos temas.
y después, una vez que uno está ternado, por así decirlo, porque pueden ser más de 3, hay 3 o 4 meses de negociación para ver realmente quiénes quedan y el proyecto comienza. Una de las cosas importantes que tiene el Centro Brava Marco es que más del 60%, casi el 70% lo dan en los primeros 2 meses. ¿Sí? Entonces uno ya dispone del dinero en forma anticipada para poder gastar. No es que genera los gastos y después tiene que demostrar. De todos modos, hay una auditoría importante donde uno tiene que ser, obviamente, muy transparente en todos los gastos que genera. Hay también errores a la hora de plantear, que están acá descritos, ¿no? O sea, esto es un trabajo, el Centro Brava Marco es un trabajo de excelencia. Realmente acá uno no tiene que decir qué es lo que necesito, sino en lo que hay de los fondos de los que yo puedo aplicar, que yo soy el mejor o cómo los puedo aplicar. Realmente uno va aprendiendo muchísimo. O por qué soy la entidad, empresa, gobierno, etcétera, adecuado para poder estar dentro de uno de estos consorcios. Hay que ser muy seguro con las referencias, etcétera, y no quiero extenderme porque sé que Julián lo va a plantear. Hay algunos tips también. No sé si Julián ya está en línea. ¿Julián está? Veremos si no está. A ver, por lo que veo no está contestando. Pero los tips también para hacer una propuesta es ser claro, conciso, todo tiene que ser en inglés, y estar constantemente en comunicación con los partners, que el plan sea realístico, tener objetivos, resultados entregables muy claros y que puedan ser medibles, porque después hay reviews que realmente lo van a pedir. Bueno, finalmente también hay... ¿Hola, hola? Sí, está ya en línea Julián. Julián, ¿nos escuchas? Sí, os escucho perfectamente. Perfecto, entonces acá termino, Julián, así tú puedes explayarte más en todos esos temas. Estamos a su disposición. Muy bien, pues muchas gracias, Silvia. Ruego a Minta si puedes ubicar la presentación que había preparado yo. Sí, ya Tere lo va a hacer. En cualquier caso, mientras se está ubicando esta presentación, simplemente les quiero decir que el esquema de la introducción que ha hecho Silvia y los comentarios que yo voy a hacer tratan de responder a este esquema de Silvia responder al qué, en qué se puede participar en los proyectos europeos, qué temáticas, qué programas hay, mientras que yo me voy a centrar un poquito más abundando en la parte final que Silvia ha estado comentando del cómo, es decir, cuál es la mejor forma para participar en proyectos europeos y cuáles son las alternativas que los latinoamericanos tienen para verse involucrados en consorcios europeos de proyectos bajo alguno de los programas de la Comisión Europea. Estoy esperando a ver si se ubica la presentación Sí, Tere está justo trabajando en esto. No sé si hay algún problemita montando la presentación tuya. Bueno, mientras se está colocando la presentación, les diré brevemente que yo vengo participando en proyectos europeos desde el año 89, hace ya bastante tiempo, y aunque me considero conocedor de los proyectos europeos, cada día descubro un nuevo programa, una nueva ventanilla y una nueva oportunidad para participar en proyectos con Europa. Mi mensaje principal que les quisiera decir es que los proyectos europeos incluyen tantos programas con tan distintas vertientes y tan distintas temáticas que facilitan que el investigador de una empresa, de una universidad, de un centro tecnológico o un consultor individual
pues se centren principalmente en la temática de la cual son expertos, porque seguro que con esa temática después vamos a identificar una ventanilla, un programa, una convocatoria, un llamado que se adecue perfectamente al contenido de esa temática. Es decir, la frase habitual que oímos muchas veces en Europa y en Latinoamérica de ¿sabe usted que ha salido un llamado para presentar proyectos en Europa? Vamos a ver si localizamos una temática o encontramos un proyecto, una idea que pudiera adecuarse a ese llamado. Esto es una práctica habitual y no por ser habitual y no por ser también exitosa, que también hay éxito desde ese punto de vista, yo no quisiera recomendarlo. Yo prefiero recomendar que el investigador, la empresa, se centre en lo que son expertos, en la investigación que esté directamente ligada a sus capacidades, a sus intereses, a su cadena de valor, a su visión y su tendencia comercial, a la posible explotación de esos resultados, y no tanto en la convocatoria en sí. Afortunadamente, las convocatorias son tan genéricas en cuanto al texto que es perfectamente factible decir que si un investigador está trabajando en la frontera del estado del arte tecnológico de la temática que él domina, seguro que esa temática tiene cabida en los proyectos de la Unión Europea. Naturalmente, es conveniente leer el programa de trabajo de la Comisión Europea, es así como, por así decirlo, la temática o el contenido que permite proyectos, porque eso va a facilitar formular la propuesta de acuerdo con la jerga y la terminología que utiliza la Comisión Europea. Pero bien entendido que no es realizar un proyecto distinto al que la empresa está preparada para realizar. La empresa o el centro tecnológico dentro de la universidad. Julián, quería comunicarte que ya la presentación está lista, no sé si la puedes ver. Sí, ya la estoy viendo. Pedimos disculpas por esos detalles técnicos de última hora, pero ya estamos listos. Adelante, disculpe. Nada, muchas gracias. Muchas gracias y yo creo que yo lo estoy viendo perfectamente, espero que todo el mundo lo pueda ver también igual que yo. Sí. Y voy a utilizar las magníficas funciones de este sistema que nos ofrece FOMIN. Muchas gracias, por supuesto, por invitarme y asomarme a esta ventana en el webinar. Y les quiero decir que estamos de suerte porque en el mes de julio, precisamente en este mes que vivimos ahora, la Comisión Europea ha lanzado muchísimas llamadas, ha lanzado un paquete muy importante con una gran cantidad de presupuesto, una enorme cantidad de presupuesto, donde se van a presentar propuestas de proyectos en octubre, en noviembre, en diciembre y en enero del año que viene, de tal manera que estamos justamente a tiempo ahora para gestionar y explorar la posibilidad de involucrarse en proyectos europeos. Voy a ir pasando la presentación. Creo que están inclinadas y no sé si les van a obligar a todos ustedes a girar la cabeza para leerlo, pero bueno, estas primeras transparencias están orientadas a describir quiénes somos. Somos una empresa ubicada en Madrid, en España. Venimos participando en muchísimos proyectos tecnológicos, generalmente en acciones de apoyo. Son las acciones de apoyo en la jerga de la Unión Europea. Son los proyectos que no tienen un fin de un desarrollo tecnológico, sino que tienen un fin de establecer el mejor camino para que se orquesten, se organicen proyectos competitivos entre la colaboración universidad-empresa, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho, sobre todo, en los temas de telecomunicaciones y sociedad de la información. Como decía Silvia anteriormente, el programa de TIC es un programa específico, es una línea piloto que es la línea con mayor presupuesto de todo el programa marco. De los 50.000 y pico millones de euros que tiene todo el programa marco, pues 9.000, es decir, casi un 20%, están dedicados a las TIC. Y naturalmente este presupuesto ya se ha venido gastando porque es un presupuesto desde el año 2007,
pero en esta última llamada, las que se están produciendo en el 2012 y las que habrá en el 2013, son las llamadas con probablemente mayor cantidad de presupuesto, porque la estructura de la Comisión Europea era ir incrementando el presupuesto paulatinamente. No sé si es posible. Sí, en la parte inferior de tu menú viene el apartado de View. Ahí es posible rotar la página, por favor. Perfecto, muy bien. Bueno, ruego disculpas si alguno de ustedes tiene tortícolis de estar girando la cabeza para ver la transparencia. Es culpa mía, ¿no? En este capítulo de cómo involucrarse, pues hay muchos niveles, muchos y muy variados dependiendo de cada geografía. En cada país existe lo que se conoce como un punto de contacto nacional, que es nuestro primer interlocutor para conocer los detalles de cada llamada, de cada convocatoria. Debajo del punto de contacto nacional existen oficinas promotoras de proyectos europeos, por ejemplo, la oficina Protege de Ametí, que ha sido muy efectiva hasta el año 2011. Existen también otras oficinas en las OTRIs, es decir, las oficinas de transferencia de investigación de universidades o de centros tecnológicos. Y en paralelo con todo ello, como decía Silvia anteriormente, existen grupos de interés, redes de investigadores, que en la jerga europea las conocemos como plataformas tecnológicas, ¿no? En esas plataformas tecnológicas existen en Europa y existen también en varios países. Me complace decir que España adoptó el mecanismo de plataformas tecnológicas como un instrumento muy importante para fomentar la cooperación. Hace una década los españoles hacían I+D, pero era muy raro ver proyectos en cooperación, es decir, proyectos donde varias entidades desarrollan conjuntamente una misma investigación. Si eso era difícil, imagínense lo casi excepcional que era que competidores acérrimos compitieran entre sí, colaboraran entre sí para realizar un proyecto estratégico de I+D. Esto, en un entorno estrictamente competitivo y empresarial, puede resultar chocante y puede resultar sorprendente que cuando unas empresas están definiendo su futuro y están posicionándose en cuanto al conocimiento tecnológico de su temática, pues se atrevan a colaborar con sus competidores, ¿no? Porque sería como estar revelando información estratégica a un competidor, ¿no? Bueno, de ahí nace una de las mayores fortalezas precisamente de los programas en cooperación, los programas europeos, que facilitan la cooperación en una fase temprana, precompetitiva, entre distintos actores muy relevantes y muy reconocidos que unen fuerzas para llevar a cabo un proyecto europeo. Esos debates, esas discusiones se llevan a cabo ampliamente en el marco de las plataformas tecnológicas. Como se comentaba anteriormente, Silvia, en Latinoamérica se han formado plataformas tecnológicas en varios países, en Colombia, México, Brasil, Chile y Argentina, y ahí existen unos grupos que se reúnen, debaten y pueden ser embriones magníficos de futuras ideas y propuestas de proyectos que viajen hacia Europa, ¿no? Probablemente muchos de ustedes, yo no conozco a toda la lista de participantes, pero me imagino que habrá muchos representantes de pequeñas y medianas empresas o de pequeños grupos de investigación en las universidades, y la pregunta vital que todos se pueden hacer, por lo menos yo me lo hacía anteriormente, es cómo es posible que un grupito de investigación modesto, con un alcance limitado, con un presupuesto limitado, pues pueda cooperar con una gran multinacional europea, no solo una, sino varias multinacionales europeas. Esto aparentemente presenta reticencias y escepticismo a ver si es viable o no es viable. Les puedo decir que en uno de los programas europeos, en el programa FIP, del cual he sido punto de contacto nacional en España, hemos conseguido duplicar el número de pymes que participan en proyectos colaborando con administraciones, gobiernos, centros tecnológicos, universidades y grandes empresas. Es decir, la práctica
la estadística, los hechos, nos demuestran que las pymes están perfectísimamente capacitadas como para trabajar en proyectos europeos. Bueno, hemos estado trabajando en varios proyectos desde el sexto programa marco. Esto no es muy relevante comentarle todos los proyectos. Si ustedes alguno tiene interés en conocer esos proyectos y lo que han dado lugar y cómo contactar con los consorcios y los socios que han participado en esos proyectos, pues con mucho gusto estaré a su disposición, tanto ahora en la fase de ruegos y preguntas como posteriormente. Participamos en este webinar con el interés de que este conocimiento que les estamos tratando de transmitir pues pueda dar lugar a iniciativas de proyecto donde sus entidades se vean implicadas, ¿no? Como les decía, son muchos los proyectos donde hemos estado participando y el mensaje que les quiero dar con esta lista de proyectos es que una pyme pequeña, una micropyme con 10, 12 empleados está perfectamente cualificada para participar en proyectos europeos. Simplemente necesita empujar y defender su iniciativa y su idea. Ustedes todos seguramente conocerán que los grandes multinacionales que dominan el sector tecnológico de las TIC en el mundo actualmente, pues no nacieron como grandes proyectos multinacionales, sino que fueron pequeños proyectos de emprendedores, ¿no? Hay que decir, Microsoft, HP, Google, etcétera, no fueron proyectos que el día uno contaban con todo el apoyo institucional o que contaban con un consorcio gigante, sino todo lo contrario, contaban con una idea poderosa o con una visión más allá de lo habitual, y entonces esos proyectos, esas iniciativas pues se han llevado a cabo, ¿no? Mire, les quiero comentar que en Europa es súper conocido el séptimo programa marco, es el programa en el cual los latinoamericanos pueden participar, pero pueden participar además con un privilegio, y es que pueden conseguir fondos de la Unión Europea en igualdad de condiciones a cómo los consiguen un europeo. Es decir, yo como representante de una empresa española estoy en igualdad de condiciones que una empresa colombiana, peruana, ecuatoriana, mexicana, argentina, ¿no? En igualdad de condiciones. Podemos participar con las mismas reglas, con los mismos presupuestos, con los mismos condicionantes, con los mismos retos, ¿no? Eso es el séptimo programa marco y por eso es tan popularmente conocido, porque claro, es una oportunidad magnífica. Es decir, no se necesita una aprobación ni del gobierno local, ni regional, ni de ninguna agencia de innovación. Basta que una empresa latinoamericana se pone en contacto con un consorcio europeo y ese consorcio prepara una propuesta y compite con muchos otros consorcios por conseguir los fondos que le ayuden en su actividad de I+D. Pero dicho eso, existen muchísimos otros programas europeos donde los latinoamericanos también pueden participar, aunque tienen restricciones en cuanto a la asignación de presupuestos. Es decir, por ejemplo, programa Eurostars o programa CIP, pues son programas abiertos a la participación de europeos. En este caso, el latinoamericano, están abiertos a la participación de latinoamericanos. En este caso, la entidad latinoamericana no recibirá fondos de la Unión Europea, pero se puede beneficiar de participar en un consorcio de primer nivel en la excelencia. Además de esto, están los programas Iberoeca, que son generalmente bilaterales entre dos países latinoamericanos y también suponen una oportunidad para conseguir un sello multinacional, internacional, de la calidad de ese proyecto, aunque luego los fondos sean fondos estrictamente nacionales, ¿no? Es decir, esto es solamente una primera lista de programas, pero como les decía antes, existen muchos otros programas más que se adecúan a cualquier necesidad o cualquier temática, cualquier sesgo de la idea de proyecto innovador, ¿no? Existen muchos tips, ya algunos de ellos los ha comentado Silvia anteriormente, y yo no quiero darles una lista completa de cuáles son las trampas
o las habilidades típicas para haberse involucrado en un proyecto, pero lo que sí les puedo decir es que deben promover una idea o deben promover una tecnología y no promover una empresa o un grupo empresarial o un grupo tecnológico o un grupo investigador. Es decir, si ustedes se ofrecen en Europa, en cualquiera de los foros, en los Infodays, en los Brokerage Events, en las reuniones de las asambleas generales de las plataformas tecnológicas, en cualquiera de esos foros que tienden a conseguir un networking entre todos los interesados, el que triunfa es el que describe la idea de su genialidad, de su innovación, de su visión de futuro. El que no triunfa es el que se limita a postular su empresa, pero sin una idea, sino simplemente tratando de verse involucrados sin más. Es por tanto que lo que yo les invito es a que describan en una ficha pequeña cuál es el contenido de la propuesta, de la visión o de la idea tecnológica que quieren desarrollar, y con esa idea supone una tarjeta de visita para localizar consorcios con los cuales se puede trabajar en un futuro. Si pudiéramos esquematizar cuál es el proceso para conseguir un proyecto e involucrarse, pues de una manera muy sencilla, pues se podría explicar como primero identificar una tarea y un objetivo en el cual uno quiere participar, hacerse notar en las plataformas tecnológicas, es gratis, es decir, que un latinoamericano puede participar física o virtualmente en las reuniones de las plataformas tecnológicas, en los grupos de trabajo, de una manera proactiva, de tal manera que su idea, su iniciativa de proyecto, pues la pueda promover ante los potenciales socios europeos, ¿no? Naturalmente existe una competición enorme en algunos objetivos y en algunas temáticas de los llamados de la Unión Europea, pues se llega a conseguir no más de un 15, un 12, un 20% de éxito, lo cual obliga a involucrarse en varias iniciativas de proyecto para tener más oportunidades de conseguir que un proyecto se apruebe, ¿no? Naturalmente uno puede contactar, es libre de contactar con cualquier entidad europea y organizar un consorcio que, cumpliendo con los requisitos mínimos de 3 empresas europeas más un número indeterminado de empresas europeas y latinoamericanas, pues forma un consorcio perfectamente elegible para optar a conseguir esos fondos. Pero naturalmente el proceso es difícil y nosotros recomendamos que ese proceso se haga con los líderes, con los que están dominando la tecnología y los proyectos tecnológicos en los distintos objetivos, y esa es la habilidad, la ayuda que nosotros también podemos dar a las entidades latinoamericanas. En mi caso, yo estoy muy interesado en que latinoamericanos se vean involucrados en proyectos europeos, y naturalmente pues nuestra ayuda, nuestro esfuerzo es tratar de ponerles en contacto con los líderes con los que potencialmente van a ser, probablemente, por su tradición, por su capacidad, por su posicionamiento, tradicionalmente van a ser los ganadores de futuras propuestas de proyectos, ¿no? Sí les quiero dar tres transparencias, 3 detalles sobre los criterios de evaluación en el 7º programa marco, el programa que permite que los latinoamericanos reciban fondos directamente a la entidad que se postule, y hay 3 grandes criterios de evaluación: es la calidad científica y tecnológica, la implementación, es decir, la habilidad que tenga el consorcio para llevar a cabo el proyecto, y el impacto que se consigue. Entonces, esas 3 grandes líneas son las 3 grandes líneas que se evalúan. Cada una de ellas puntúa por 5 puntos, las 3 en igualdad de condiciones, y existe la tendencia general de dedicarle enorme esfuerzo al primer apartado de calidad científica y tecnológica, y a veces descuidar el apartado de implementación y de impacto. Y aquí yo les quiero hacer una llamada especial a los latinoamericanos, porque una de las grandes oportunidades o una de las grandes ventajas competitivas que puede tener un latinoamericano para ser aceptado en un consorcio europeo es precisamente demostrar
que el resultado de ese proyecto pues no solamente se va a implantar o no solamente va a tener impacto en un determinado sector o en un determinado grupo de clientes europeos, sino que también lo puede tener en Latinoamérica. De tal manera que si yo fuera una entidad latinoamericana, obviamente yo estaría postulándome a consorcios europeos con el atractivo, el dulce, de que el resultado de esa tecnología tendría un mercado mayor, un potencial de explotación de esa tecnología mayor por el hecho de incorporar a un latinoamericano. Ese sería uno de los elementos fuertes de por qué un consorcio europeo va a estar interesado en aceptar en su consorcio que una entidad latinoamericana quiera participar. Y este criterio, este punto de vista es muy bien visto en la evaluación en Europa, porque uno de los factores importantes es el impacto y el potencial de explotación del resultado del proyecto, ¿no? Naturalmente, los proyectos deben estar moviéndose en el frontispicio del estado del arte tecnológico. Debemos diferenciar aquí lo que es un proyecto de modernización tecnológica con respecto a un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico. Son dos cosas distintas, ¿no? Es muy habitual que en conversaciones que hemos tenido en el marco de las plataformas tecnológicas latinoamericanas, pues se nos propongan muchos proyectos súper interesantes, muy atractivos, muy bonitos, pero que no son proyectos más que de una componente innovadora, una componente de modernización, es decir, extender la red de banda ancha pues a entornos o grupos de usuarios que no la utilizan ahora, pues eso es un reto magnífico y es muy bonito y muy interesante, pero no tiene un componente de investigación, ¿no? Quiero demostrarles que hay una diferenciación entre lo que es investigación e innovación. En los proyectos del séptimo programa marco es necesario apuntar hacia la excelencia en la innovación científica y tecnológica, no ya hacia la excelencia en la modernización o en el uso de tecnologías, pero de tecnologías que ya han sido desarrolladas, ¿no? Este es el aspecto principal que me gustaría resaltar, porque suele ser el error más importante que se comete cuando se hace un esfuerzo de un proyecto que no está perfectamente adecuado a lo que se espera de una investigación, ¿no? En el capítulo de implementación, yo creo que el latinoamericano debe enfatizar que trae una visión alternativa, complementaria, que ofrece un campo mayor en la capacidad de explotación de la tecnología y que por tanto conoce el mercado, conoce los movimientos de otros actores en esa misma tecnología, y ese puede ser el atractivo más importante para que un latinoamericano se involucre perfectamente en el proyecto, ¿no? Y por último, el apartado de impacto, pues lo que trata de aportar es hacia el posicionamiento que vayan a conseguir los actores en ese proyecto con respecto a la explotación futura de esa tecnología. Estos tres criterios, calidad científica, implementación, es decir, quién es el consorcio, y el impacto, es decir, qué medidas se van a tomar para explotar los resultados, son los más relevantes y los que deben iluminar la organización de un proyecto, ¿no? Yo creo que con esto concluyo prácticamente lo que yo les quería comentar. Simplemente decirles que en el marco de los proyectos europeos toda la información, absolutamente toda, está disponible en el web. Es decir, que si uno tiene tiempo e interés, pues puede encontrar todos los detalles de las características de cada llamado, los requisitos para participar, fichas resumen, guías de preparación de proyectos que se han montado anteriormente como para saber qué tecnologías ya se han desarrollado y por tanto dónde está el frontispicio del estado del arte, la barrera entre lo que ya se conoce y lo que se puede apuntar hacia un futuro proyecto de investigación. Y además de los sitios oficiales donde existe toda esta información, pues hay toda una red de plataformas, grupos, oficinas de transferencia de resultados y gente como nosotros, como Silvia o como yo, pues que estaríamos encantados de colaborar y de ayudarles para promocionar su idea de proyecto o su interés en participar en un proyecto europeo y convertirlo en una realidad en un futuro consorcio, ¿no?
yo creo que a partir de ahora vamos a llegar a un apartado de preguntas y respuestas y bueno, yo creo que he consumido ya mi tiempo, pero estaría encantado de contestar a las preguntas que tengan a bien formularme. Muchas gracias, Julián, por tu presentación. De verdad que han sido dos presentaciones extremadamente informativas. Creo que es como que la pildorita que ha generado mucha curiosidad definitivamente por cómo aplicar a estos fondos. Se está abriendo ahorita la sesión de preguntas y respuestas. Como dije al comienzo, los que tengan alguna pregunta pueden o mandarlas por el chat o pueden simplemente seleccionar el icono que tiene una manito aquí en el Webex y así Tere les pasa el micrófono para que la puedan hacer en forma oral. Tenemos ya dos, Amilda, que nos llegaron por chat. Una es de María Ángela. Ella pregunta, dice, en cuanto a los que pueden participar, quisiera preguntar si también pueden estar involucrados en esto cooperativas con iniciativas de desarrollo local, cuidado del medio ambiente o educación en la comunidad. ¿Quieres contestar tú? No sé si Julián escucha, puedo contestar. Sí, definitivamente, cualquier entidad que esté legalmente registrada tiene capacidad de participar. Gracias. Tenemos también otra, es de Adriana Rosillo. Dice que ¿cuál es el mecanismo más exitoso para lograr fondos únicos con un país? Por ejemplo, la Unión Europea y Colombia. Bien, bueno, es una excelente pregunta. No sé si Julián está también, sigue en línea y quiere contestar. Yo voy a dar mi experiencia también como policy maker y experta regional en estos temas de políticas públicas. La mejor manera es generar una industria fuerte ligada con la academia, y esto se hace a través de el fortalecimiento que se genera como país de la industria unida en una entidad que las nuclee, que donde puedan plantear todas estas temáticas. Vemos el ejemplo, bueno, en el caso de Colombia, si tú eres de Colombia, Adriana, hay una entidad que es FEDESOF, que es la que nuclea a toda la industria de tecnologías, en donde también se puede sacar, y donde también tiene un área de proyectos, a través de Jimena le podemos dar los datos, donde se puede canalizar estas necesidades. Entonces, cuando la industria es fuerte, y como en el caso de otros países, ejemplo Argentina, ejemplo México, en el caso de Brasil, la industria también es muy fuerte. Brasil, bueno, ya sabemos que más que Mercosur o Latinoamérica es BRIC, tiene peso propio per se y tiene muchísimos fondos locales. Entonces, aportan no solo los fondos de gobiernos brasileños, sino también los fondos europeos a este pozo común. Pero la mejor forma es de tener una voz unida, y eso solo se logra a través del fortalecimiento de la industria local. Gracias. Vamos a pasar el micro a Clara Inés. Clarita, no sé si puedes hacer tu pregunta, por favor. ¿No me escuchas? Hola, buenos días. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escuchamos, Clarita. Adelante. Ok, buenos días. Excelente la presentación y de mucho interés para nosotros. Mi pregunta es, como grupo de investigación de acá de la Universidad de Ibagué, ¿es posible irnos con universidades europeas para apoyar las MIPIMES de colombianas? ¿Puedes repetir la pregunta? No, se cortó, no escuché muy bien. Como un grupo de investigación de la Universidad de Ibagué, ¿es posible hacer consorcio con universidades europeas para apoyar a las MIPIMES colombianas en la implementación y uso de las TIC? Definitivamente, cuando uno ve los procesos o los sistemas de innovación en diferentes países mundiales, el gran tractor que tiene la innovación, la investigación, y que tiene paciencia para poder leer todas estas convocatorias, es la academia y son los centros de investigación.
estamos trabajando para que la industria también entienda la importancia de la innovación en sus modelos de negocios, pero definitivamente cuando más éxito se tiene es cuando se trabaja en conjunto con la academia, en algunos casos, en otros no, pero realmente sí se puede. Entonces, el consorcio se conforma. Realmente tiene que haber una mezcla y eso es muy enriquecedor. Tiene que haber pymes, tiene que haber, digamos, algún gobierno también, alguna ONG, etcétera, y por supuesto universidades. Y hay muchísimas universidades en la Unión Europea que ya están trabajando en ese programa marco con las cuales se pueden ligar. Perfecto, muchas gracias. Antes de pasar con la siguiente con el siguiente participante, tenemos una pregunta de Enrique Ceballos. Él nos dice que en el caso de ellos han estado desarrollando el producto innovador y requieren probarlo y desplegarlo masivamente. ¿Este fondo es aplicable? Todo lo que sería testeo, pruebas pilotos, también son aplicables a través de lo que se llaman STREPs, porque hay diferentes modalidades, en las cuales las más usadas, las más comunes para lo que es Latinoamérica, es lo que es una acción de soporte, un support action, y también los STREPs. Sí pueden llegar a ser. No nos olvidemos que estamos hablando de un programa de, como bien dijo Julián, de excelencia. Entonces uno tiene que ser bueno en lo que pide o demostrar en sus textos de arte que puede llegar a lograrlo, ¿no? Yo quiero hacer un comentario. Si Julián quisiera complementar alguna de las respuestas de Silvia, solamente una vez que termine Silvia, tú puedes iniciar, Julián, si tienes algún comentario que hacer. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que efectivamente las cuestiones que se han planteado son muy válidas. No hay ninguna limitación de cuál sea el perfil de un grupo de investigación universitario o empresarial y evidentemente, como dice Silvia, en muchos de las iniciativas de proyectos el liderazgo de la iniciativa, de la idea, pues es un grupo universitario, ¿no? Con lo cual el grupo universitario pues puede perfectamente lanzar la iniciativa, ¿no? A partir de ahí el consorcio no es un consorcio de solo universitarios, ¿no? Porque lo que fíjense que uno de los apartados y los criterios de evaluación es No escuché el último comentario de Julián. Por alguna razón perdimos el audio. Hola, sigo aquí, sigo hablando. Ahora sí, perfecto. Hola, se me escucha. Bueno, pues estaba diciendo brevemente que no existe ninguna limitación para que un grupo universitario se involucre en un proyecto europeo, ¿no? Es muy habitual que un grupo universitario latinoamericano tome contacto con una empresa, con otro grupo universitario europeo, a quien conozca, y entonces se promocione una iniciativa de proyecto para que esa iniciativa se proponga después a un consorcio europeo, ¿no? Lo que es habitual es que exista una combinación entre universidades y empresas, porque decía que uno de los criterios de evaluación es el impacto, y el impacto es la capacidad de explotación de los resultados de esa actividad I+D. Por lo tanto, un proyecto de solo universidades pues es un proyecto que debería tener una componente muy básica, muy disruptiva en cuanto al desarrollo tecnológico, porque lo habitual será que haya explotadores o incluso usuarios en el proyecto que sean de alguna forma los que acrediten que esa investigación tiene un gran potencial de ser explotada después en el mercado. Freddy tiene habilitado el micro, Freddy. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la amiga Silvia y a Julián por las excelentes presentaciones, creo que han sido muy claras, tan claras que bueno, tengo algunas dudas. Las digo todas, que son 4 o 5 nomás, pero y después vemos según la respuesta. La primera duda es,
que acá estamos hablando que estos fondos son fondos sin retorno, porque por lo menos creo que sí, pero no lo vi específicamente. Y si en los proyectos se exige contrapartida a las instituciones beneficiarias, y en ese caso, bueno, ¿cómo son esos niveles de contrapartida? El otro punto que creo que es importante es ver si hay montos máximos por proyecto, o sea, cuál es, de acuerdo a vuestra experiencia, un monto, si no existiera montos máximos, un monto razonable de un proyecto financiado en estos marcos. La siguiente, según interpreté, la participación es de consorcios, o sea, un conjunto de empresas y eventualmente asociadas con algún instituto de investigación o alguna unidad de gobierno. Sin embargo, en alguna parte de la presentación me pareció entender que también podrían financiar a una empresa en particular. Incluso hubo una pregunta de acá, de una empresa de software, que tiene un producto y que preguntó si podría ser financiada. Entonces, la pregunta esa es si pueden ser empresas privadas o tienen que ser siempre conjunto de empresas. Y bueno, y alguna pista de cómo se conforman estos consorcios. Esas son mis dudas. Muchas gracias. Con la palabra que Freddy ya me escucha hablar demasiado. Así que puedo contarlas, pero me encanta escucharte, Julián, también. ¿Prefieres que hable yo, Silvia? Lo que tú digas. Bueno, nada, yo os doy una pincelada y si quieres luego tú matizas, ¿no? A ver, en cada una de las cuestiones, hay proyectos de muchos tipos. Hay proyectos en los cuales solo cabe una sola empresa y es viable una sola empresa. Esos suelen ser proyectos de acciones de apoyo, pero normalmente son proyectos que no realizan actividad I+D, sino que realizan actividades de apoyo, ¿no? Por ejemplo, organizar una conferencia o un grupo de trabajo sobre una temática determinada puede ser un proyecto de una sola empresa, ¿no? Pero son muy excepcionales. Lo normal es proyecto en cooperación. De hecho, el programa se llama cooperación, es decir, que debe haber varias entidades y generalmente complementarias entre sí. Lo ideal es que formen cada una un componente de la cadena valor en relación al producto o a la tecnología que se desarrolla y que, por tanto, cooperen en cada una de ellas en realizar una tarea específica de ese proyecto, ¿no? Existen, no recuerdo la primerísima de las preguntas que se estaba formulando, no sé si Silvia tú lo recuerdas. ¿Son fondos con retorno o sin retorno? Esa era la primera, y que existían contrapartidas. Sí, a ver, en el contexto que estamos hablando no hay contrapartidas, es decir, esto es un plan de trabajo, es como si fuera un contrato. Imagínese usted que usted se postula conjuntamente con otras entidades y ustedes tendrán un presupuesto, una inversión. De toda la inversión que vayan a realizar, la Comisión Europea les va a financiar sin retorno, es decir, a fondo perdido, les va a financiar un porcentaje. Y ese porcentaje podrá ser el 50% para una gran empresa o el 75% para una pyme o incluso el 100% para otro tipo de entidades con otro sesgo, organismos públicos de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no hay una contrapartida. La Comisión Europea no hay que pagarle. Lo que hace la Comisión Europea es que financia una parte de toda la inversión global que vaya a realizar el proyecto. ¿Sí? ¿Seguimos en línea? Así es. Estoy en línea. Puedo agregar algo también realmente a la clase magistral que siempre nos da Julián, porque es una excelente pregunta la de Freddy, donde hay un esquema de fondeo. Hay Large Scale Integrated Projects, hay STREPS, hay SICAS, etcétera. Pero yo me quiero centralizar en dos, que es lo que normalmente la región más está preparada para acceder, que es el STREP y que es la Support Action, ¿no? En el caso de lo que es STREP, que es Small or Medium Scale Focused Research Projects,
En general, también tiene que haber, siempre tiene que haber un componente europeo, esto es primordial, ¿no? Entonces, en el caso de los STREPS, que son ANR, son fondos no reembolsables en un porcentaje mayoritario, tiene que haber al menos 3 entidades establecidas en la Unión Europea. Normalmente el promedio de los participantes en este tipo de proyectos son entre 6 y 15. Cuanto más grande es el consorcio, más complejo también es manejarlo, ¿no? Por toda la implicación de los formularios que hay que enviar. El promedio de la contribución por parte de la Comisión Europea son 2 millones de euros, ¿sí? Y la duración es entre 2, 3, 4 años, normalmente promedio de 3 años, ¿sí? El otro, que es donde la región latinoamericana ha tenido mayor cantidad de proyectos del programa marco, es lo que se llaman support actions, que son acciones de soporte, donde la Comisión Europea financia, como bien dijo Julián, el 100%. Acá quiero hacer una aclaración. Y esto es una falacia que a veces uno entiende. No es que la diga mal el que ofrece los fondos, sino el que escucha, tal vez escucha lo que quiere escuchar. Cada vez que uno presenta o quiere aplicar un proyecto, tiene que tener, por más pyme que sea, tiene que tener alguna estructura mínima de administración y por supuesto, la gente que se ocupe específicamente de este proyecto, porque realmente requieren muchas horas hombre. Entonces, por más que la support action no haya que poner nada, sí hay que poner gasto de estructura, digamos que hay una cierta parte donde uno financieramente también tiene que poner. En este tipo de support actions, con un participante europeo suficiente, pero en realidad se ve que en general se participan mayor cantidad de participantes europeos porque es muy rico también para el latinoamericano. A mí me ha tocado la suerte de trabajar en varios proyectos coordinados por Julián Ceseña. Realmente es un maestro en lo que es el programa marco y cómo hacer que los newcomers, los que nos hemos iniciado esto, podamos entender. Y ha logrado generar consorcios también con bandos muy grandes, donde uno también aprende de la metodología de trabajo, que también de esto se trata, ¿no? Entonces, si bien pueden haber 1 o 2 europeos, también es rico que haya más de uno. En general, los participantes en estas support actions, yo he visto entre 4 y 8, han llegado a ver 10, pero es bastante difícil de manejar. El promedio son 500.000 euros, en general 800.000, 300.000, depende también, tiene que estar muy justificado lo que uno quiere, lo que pretende y el presupuesto, ¿no? Porque el evaluador experto se fija en eso, ¿no? Y la duración de esta support action generalmente son 2 años. Gracias. Tenemos también otra pregunta de Camilo. Dice, ¿pueden participar proyectos de entidades sin ánimo de lucro, fundaciones que requieran fondear su actividad para dar continuidad a los programas que tiene activos y dar mantenimiento a los beneficiarios que se benefician de estos proyectos? ¿Sí? ¿Sí se escuchó la pregunta? Creo que no, Tere, ¿pudieras repetirla? Claro, es de Camilo. Dice, ¿pueden participar proyectos de entidades sin ánimo de lucro, es decir, fundaciones que requieran fondear su actividad para dar continuidad a los programas que tienen activos y dar mantenimiento a los beneficiarios que se benefician de estos proyectos? Voy a contestar tú para yo no quisiera monopolizar como buena mujer la conversación. Así que Perdón, no estoy escuchando la pregunta, ¿la puede repetir, por favor? Participar proyectos de entidades sin ánimo de lucro que requieran fondear su actividad para dar continuidad a los programas que tienen activos y mantenimiento a los beneficiarios. A ver, en esto llegamos a un punto que es parecido al punto que comentaba al principio de proyectos de modernización o proyectos de continuidad. Es decir, si uno está realizando un proyecto y es un proyecto de I+D o va a ser un proyecto de I+D, es perfectamente elegible, claro que sí.
pero tiene que formular una propuesta y evidentemente en la argumentación de las fortalezas de esa propuesta, pues claro que puede argumentar que es un proyecto continuidad de algo que se haya podido iniciar anteriormente o que es un proyecto que va a ser más ambicioso. Por ejemplo, desde una perspectiva española es muy habitual que se haya realizado un preestudio o una primera fase de un determinado proyecto con una escala más moderada o más limitada bajo un programa español, y que cuando ese proyecto tiene visos de tener un éxito o de tener una posibilidad de implementarlo a una mayor escala, pues entonces evoluciona hacia un proyecto europeo. Eso es muy común en nuestra jerga española, por ejemplo, ¿no? Eso es válido para una empresa, una ONG, una organización sin ánimo de lucro, para cualquiera. No hay distinción en el agente, porque no se evalúa quién es quien lo hace, sino su capacidad para llevarlo a cabo. Entonces, si es una entidad que tiene capacidad para llevarlo a cabo, y así lo describe en el apartado Implementation, que es el apartado que evalúa la calidad del consorcio, pues es perfectamente válido. Tengan en cuenta que un consorcio promedio de un pequeño proyecto STREP pues puede llevar mínimo de 5, máximo de 10, 12 socios. Por lo tanto, ahí cabe que haya un mix de una multinacional, una pyme, un centro tecnológico, una asociación, una organización de sin ánimo de lucro, un usuario. Es decir, ese sería el perfil de un proyecto en concreto. Naturalmente, la calidad de uno solo de ellos o el perfil de uno solo de ellos no condiciona o no determina la calidad del consorcio en su conjunto, que es el que verdaderamente se evalúa. Por tanto, una organización sin ánimo de lucro que ha tenido ya una experiencia y que argumenta que quiere hacer un proyecto ambicioso y que se une a un consorcio europeo para dar continuidad a su investigación anterior es perfectísimamente válida. Vamos a pasar el micro a Gerardo Bellotti. ¿Nos escuchas, Gerardo? Perfectamente, muchas gracias. Quería pedirles si pueden dar algunos ejemplos sobre proyectos tipo de Support Action. Si te parece, contesto. Si me pasas el control de presentador y me muevo a una transparencia anterior mía. Ejemplos que le estaba poniendo, le puedo citar los ejemplos en los cuales hemos estado colaborando, en algunos casos incluso con Silvia Vidal a través de su federación Aleti. Estos son proyectos de Support Action. Por ejemplo, el Future NEM es el proyecto que da apoyo a la Secretaría de la Plataforma Tecnológica Europea NEM. FEST es una Support Action que ha facilitado implementar las plataformas tecnológicas en Colombia, México, Brasil, Chile y Argentina. Es decir, crear esos grupos, esas redes de investigadores. MAPER es un proyecto, una Support Action que hace un estudio sobre inconvenientes que tienen las pymes europeas y qué habría que hacer en los programas de trabajo de la Unión Europea para que las pymes pudieran participar en mejores condiciones. Sala 3D es otro ejemplo de Support Action que tiene por objetivo investigar con Colombia y Uruguay los temas de televisión digital y televisión avanzada y Future Media Internet, ¿no? Foresta es una Support Action que promociona un diálogo político y regulatorio entre Europa y Latinoamérica. Synchronizer es una Support Action, es una acción de apoyo que promociona un programa de trabajo para la colaboración entre Europa e India, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Hugo Hernández. Hugo, si nos puedes hacer una pregunta. Sí, buenos días. Muchas gracias por este ejercicio académico. Tenía tal vez tres cositas, alguna cuestión de tipo conceptual. Tengo cuando uno comienza a mirar esto, en el principio observa un término
que aparentemente, y tal vez Julián ya lo dijo anteriormente, le da a uno la sensación que es demasiado complejo. Cuando se habla de plataformas tecnológicas y masa crítica de investigación, uno diría que ciertas organizaciones pequeñas que trabajan en determinados sectores, investigando y aportando a unas comunidades, casi que encontraría que no tendrían acceso por esa, digamos, esa masa crítica de que se habla que debe tenerse, y además de las plataformas tecnológicas. Es tal vez un poquito volverlo simple en la respuesta, si ustedes me lo permiten, y me hacen el favor de responderme. La otra pregunta que tenía era sobre la contrapartida, la tengo clara, en el sentido de que no hay contrapartida, sino que simplemente se financia una parte del proyecto. Y tal vez la otra que tenía es, todas las organizaciones tienen acceso. ¿Cómo es para participar en los llamados? ¿Tendrá uno que estar inscrito? Tal vez no lo vi en alguna parte. ¿Tendrá uno que estar pendiente de la página? ¿O cuál es el método para estar uno enterado de los llamados que hacen los partners de este gran proyecto? Gracias. ¿Quieres comentar, Silvia? Sí, a ver, la primera pregunta está relacionada a la capacidad de masa crítica, a ver si entendí bien, Gerardo, y las plataformas tecnológicas, si tienen acceso a formar parte de estos consorcios. Definitivamente, la vuelta que hemos encontrado en Latinoamérica con esta gran brecha que tenemos de capacidad de generar proyectos, porque uno va a Europa a los encuentros europeos de personas que hacen proyectos y realmente es impresionante cómo se mueven de una manera experta. Y en Latinoamérica a veces no sabemos ni dónde empezar. Entonces le hemos encontrado la vuelta a través de estas plataformas tecnológicas, en donde la idea y la capacidad de lograr, de tener impacto con esa idea es la que gana, no es tanto la capacidad que se tenga como market share o capacidad financiera, sino justamente la capacidad de excelencia en que esa idea pueda llegar a tener impacto y además que esté conformada dentro del objetivo del consorcio. Entonces, definitivamente sí, la masa crítica de las pymes o de los pequeños centros de investigación dentro de las plataformas tienen mayor cabida. El tema de dónde anotarse, sí, después mándenme un email o yo le podría mandar a Minta y a María Teresa donde anotarse. Es una práctica que yo siempre recomiendo porque lleva su tiempito entender cuando uno empieza a ver la página web del FT7 y simplemente hay algunos datos que se piden, es muy fácil inscribirse, es muy fácil, pero sí hay que hacerlo y tenerlo listo para no hacer todo en último momento, porque además estamos notando una práctica común cuando hay estos calls, que cuando se van formando consorcios y vamos enunciando en nuestras plataformas tecnológicas las necesidades, etcétera, las vamos vinculando, ya le piden a uno datos específicos que hay que tener preparados, ¿no? Es como cuando hay un proyecto o una consultoría en donde si uno no tiene preparado el currículum, no tiene preparado ciertos temas de about the organization, ¿no? O sea, presentar someramente tiene la organización, uno, digamos, el tiempo cuenta. Hay algo que también se entiende trabajando con la Unión Europea, es que cuando algo se pide, cuando hay una oportunidad, hay que contestarlo ya. No lo puedo contestar dentro de 3 días o cuando tenga ganas de la semana que viene. Porque si no se pierde la oportunidad porque hay un montón de entidades atrás. Sí, hay que estar legalmente escrita, como lo mencioné. ¿Alguna otra pregunta que hiciste, Gerardo? Por mi parte, muchas gracias. Nosotros ya no tenemos preguntas, Aminta. Sí, yo tengo una pregunta y un comentario. Voy a hacer primero la pregunta y después que me la respondan hago el comentario. Respecto a las plataformas tecnológicas, yo creo que como que el punto focal de los que tienen interés en participar
para obtener información. No sé, quisiera ver si es posible comentarle a la audiencia cuál es el rol de estas plataformas tecnológicas y cómo los pueden apoyar en su proceso de presentación de propuestas para aplicar estos fondos. ¿Trataste cómo? Sí, contesto yo entonces. Sí, a ver, sobre las plataformas tecnológicas, lo que complemento lo que comentaba Silvia y la idea de masa crítica, las plataformas tecnológicas son simplemente una red. Es decir, como ustedes comprenderán, es muy difícil que una empresa conozca perfectamente quién es quién está liderando una determinada tecnología, quiénes son los otros partners interesados en colaborar. Entonces las plataformas lo que hacen es facilitar que haya reuniones habituales sobre determinadas temáticas de tal manera que se conozcan entre ellos y entonces se consiga que sobre cada una de las temáticas haya masas críticas. Es decir, una pyme por sí sola, pues a lo mejor tiene unas grandes dificultades para involucrarse en un grupo de liderazgo, pero si se une a otra pyme, a otra universidad, a un centro tecnológico, consigue masas críticas como para que puedan ofertar una actividad de investigación que tenga más sentido, que sea más fuerte, que sea más ambiciosa, ¿no? Entonces, ese es un vehículo, no es el único y no es necesario, pero es un vehículo muy eficiente para poderse involucrar en proyectos tecnológicos. No es un fin, las plataformas tecnológicas no gestionan los fondos, sino simplemente facilitan esos fondos. Es decir, en realidad lo que estamos haciendo nosotros hoy no es sino una actividad propia de las plataformas tecnológicas, dar información sobre oportunidades de participar en proyectos europeos, ¿no? Nos estamos conociendo, entonces probablemente que algunos de nosotros pues sigamos una conversación después de esta reunión para tratar de ver si nos podemos involucrar en algún proyecto europeo. Eso es lo que significa que estamos consiguiendo una masa crítica. Yo solo, por mi cuenta, sin el apoyo de una universidad, sin el apoyo de una empresa, sin el complemento de otra visión, de otro investigador o de otro visionario, pues a lo mejor yo tengo grandes dificultades de hacer una propuesta importante, ¿no? Pero si vamos juntos, pues a lo mejor sí tenemos una capacidad de ilusionar y de entusiasmar a otros socios para organizar un proyecto, ¿no? Entonces, naturalmente, yo puedo ir directamente a una empresa polaca, a una empresa italiana, a una empresa griega y a una empresa colombiana y entre todos montamos un consorcio porque nos conocemos, porque les he visto, porque forman parte de mi cadena de valor, porque en un día fueron clientes, porque en otro día fueron proveedores y entonces entre todos organizamos un proyecto y no hemos necesitado ir a una plataforma tecnológica, ¿no? Pero es como el decir, queremos hacer nuestra batalla independiente y probablemente sea más difícil porque no estemos al día en todas las novedades, no estemos al día en la moda, en qué cosas se están investigando, no estemos al día en los criterios que haya lanzado la Comisión Europea sobre qué proyectos se espera que se aprueben, qué temáticas se espera que se aprueben en futuras convocatorias, etcétera, etcétera. De ahí viene el hecho de podernos asociar, de poder colaborar. Yo le rogaría que para estar al corriente de todo, la Comisión Europea tiene lo que llama el Participants Portal. Basta que digan FP7 Participant Portal y les manda ya a toda la lista completa de llamados abiertos, llamados cerrados, ficha de cada uno de los llamados, convocatorias, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa información está disponible como para poder acceder a ella y seleccionarlo. El problema realmente viene después que hay tantísimas oportunidades, tantísimos llamados, tantísimas convocatorias, cada una con su sesgo, que hay que conocerlo muy bien, cuál es la ventanilla exacta donde uno debe aplicar de acuerdo con sus capacidades, su tecnología y sus intereses. Y quisiera agregar también, desde el punto de vista latinoamericano, las experiencias que he tenido con las plataformas tecnológicas, es que cuando se utilizan también políticas desde los gobiernos, todos sabemos que en nuestros países, a la hora de decir, bueno, quiero hacer un proyecto de innovación, o quiero investigar algo, o quiero crear una prueba piloto en algo que ya desarrollé, necesitamos fondos, ¿sí? En general nuestras pymes no tienen mucho dinero como para ir más de más, sí,
salvo algunas de las excepciones. Entonces se necesitan esos fondos que pueden venir ya sea de fondos de gobierno, de fondos de capital semilla, algo casi inexistente en esa región, o de fondos de organismos internacionales o regionales, como tenemos en el caso del BID, de FOMIN, etcétera, que gracias a Dios que existen y que tenemos que tratar de preservarlos lo más posible. Entonces, cuando vamos a los programas de nuestros gobiernos, vemos que en general no hay fondos para este tipo de cosas, ¿no? O si los fondos que hay son bajo la visión sesgada de algún digamos, investigador que no está en el día a día de la venta o de los modelos de negocio de nuestras empresas o centros de investigación. Entonces, una de las cosas que hemos visto a través de este proyecto FIRST es que ha ayudado a que en la conformación de estas plataformas tecnológicas algunos países hayan hecho fondos específicos. ¿Qué quiero decir? En el caso de Argentina, en el roadmap que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología con la Unión Europea, tiene un capítulo específico para plataformas tecnológicas como las planteadas en este proyecto de plataformas tecnológicas que ha coordinado Julián y que me ha tocado coordinar en la región. Y se le ha destinado inclusive montos, se le ha destinado un espacio, es un tema ya de Estado, ¿no? Eso es muy importante, porque eso nos permite fondos y que sean fondos cuyos temáticas o cuyos objetivos estén delimitados por esta plataforma tecnológica. La otra cosa que aprendí y que pude ver resultados concretos es, digamos, el aprendizaje y conocer realmente de qué modelos de negocio están hablando en otras regiones, en este tipo de consorcios. Sí hace falta, Aminta, sí hace falta, y es algo que estamos desarrollando desde Aleti y que lo vamos a bajar a una propuesta de proyecto, es formar también consultores para la gestión de todos estos tipos de proyectos. No sé lo que opina Julián, pero realmente Latinoamérica está preparada para participar en este fondo o en muchos fondos existentes, y no es que esté en desventaja de capacidades tecnológicas, está en desventaja de capacidad de animarse a realizar proyectos, está en desventaja de capacidad de presentarlos en tiempo y forma y con la calidad necesaria. Está en desventaja de muchos infodays que no estamos teniendo. Uno va a estos lugares, a los 27 países de Europa, no los he recorrido todos, pero los que me tocó hay infodays constantes, ¿sí? Donde se está generalmente generando networking, digamos, dudas que están canalizando, etcétera, ¿no? Más allá de los encuentros europeos que son cada 2 años, que este año toca uno ya, creo que es en octubre o en septiembre. Y bueno, la otra cosa que también me gustaría que vean, además de toda la web que mencionó Julián, que está también en mi presentación, es que se metan en la parte que dice Working Program 2013, y el que realmente tiene tiempo lo que y estudie específicamente el área que tiene más capacidades. Bueno, yo creo que ha sido, como dije hace un rato, una experiencia de aprendizaje increíble. Como dice Silvia, yo creo que hace falta quizás, y espero que este webinar haya contribuido quizás a perder un poco el miedo a aplicar a estos fondos. Es una tremenda oportunidad que está allí, y con la información que nos ha dado hoy Silvia y Julián, yo creo que son los puntos de partida para seguir explorando el punto y quizás, como dijeron ellos mismos, tratar de incrementar el número de propuestas que se presentan a estos fondos. Nosotros en Pymes Prácticas hemos abierto un blog donde vamos a estar discutiendo y donde pueden ustedes de alguna manera presentar sus dudas y preguntas, y Silvia y Julián pueden de alguna manera ayudarlos y canalizarlos en la respuesta. Al finalizar, posiblemente esta tarde les vamos a estar enviando todo el material, las 2 presentaciones y las direcciones de este blog, para que de alguna manera se pueda generar cierta interacción y quizás seguir aclarando muchas preguntas sobre este tema. Pero el fin precisamente es ese, tratar de aprovechar esta oportunidad que representan esos fondos que tiene la Comunidad Europea y la posibilidad de hacer consorcios con empresas europeas y transferencias de tecnología que redunden en el mejoramiento y en la posición del desarrollo de las empresas
nuestras y de todo el sector de investigación, técnico, etcétera. Yo quiero simplemente ahora recordarles que les vamos a pasar la encuesta para que ustedes nos den su opinión sobre qué les pareció el webinar. Y no quiero cerrar sin darle nuevamente las gracias a Julián y a Silvia. De verdad que ha sido una presentación ilustrativa. A mí misma me ha abierto. Yo tenía también muchos mitos respecto a los fondos del programa Marco. Evidentemente no tengo el 100% de la información, pero por lo menos ya sé dónde buscarla, que yo creo que era parte del objetivo buscado con este webinar. Además está decirles, Silvia y Julián, que también estamos aquí a la orden en el FOMIN para lo que podamos apoyarnos y para lo que podamos hacer de manera conjunta en un futuro. Les doy las gracias también a todo el equipo que trabaja por detrás, Hola y Tere, poniendo este webinar en acción, que es un trabajo de hormiguita, pero bueno, y gracias a todos por participar y estar presentes hoy. Entonces los invitamos a que sigan incluyendo sus a través del blog de Pymes Prácticas, cuya dirección te la vamos a estar enviando posiblemente esta tarde. 1.000.000 de gracias. Contacto. Chao. Un abrazo, Silvia. Un abrazo, Julián. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao. Felices vacaciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por participar. Silvia, se quedó su micro abierto.